Uno de los motivos más frecuentes en las consultas de urgencias de los hospitales son las fracturas y otras patologías agudas traumatológicas. En el programa de hoy nuestros invitados nos darán a conocer en qué accidentes y situaciones traumatológicas se debe de acudir a los servicios de urgencias y cuándo pueden ser manejadas en consulta externa, cuál es una verdadera urgencia en traumatología y qué hacer en caso de presentar alguna. Esto es Buena Salud, iniciamos. ¿Cómo identificar una emergencia traumatológica? Aunque pareciera que no son tan habituales, muchas personas llegan a los servicios de urgencia de los centros hospitalarios debido a una emergencia de carácter traumatológico, lo que no siempre quiere decir una caída o un golpe, sino también un accidente de hogar o de tránsito. Es de suma importancia el procedimiento que se debe realizar ante una emergencia de este tipo, la cual, si no es tratada por especialistas, pudiese tener consecuencias graves para nuestra salud. Una emergencia traumatológica es toda enfermedad o patología del aparato locomotor, habitualmente relacionada a un traumatismo, un golpe, una caída, accidente, etc., que requiere valoración inmediata de un médico con la disponibilidad de imágenes correspondientes y que cause impotencia funcional o dificultad para movilizarse de forma parcial o total. Es en base a ellos que quienes deben acudir a urgencias ante una emergencia de este tipo son los pacientes con antecedentes de traumatismo, como golpes, caídas, accidentes deportivos o en el hogar, como heridas cortantes o cortopunzantes, y también quienes hayan sufrido algún accidente de tránsito, pero sobre todo, todos los adultos mayores, aunque hubieran tenido un accidente o una caída leve. Es recomendable que visiten cuanto antes un recinto asistencial debido a su fragilidad. Bienvenido sea usted a otra emisión más de Buena Salud, claves para enriquecer tu vida. Le damos la bienvenida en este día al doctor Iván Asdrúbal Muñoz Torres. Él es especialista en el área de traumatología y ortopediatría. También tenemos con nosotros al doctor Roberto Weber Burke Palacios. Él trabaja en el área de urgencias de los servicios médicos de la UJAT y es especialista en salud pública. Bienvenidos a ambos. Gracias. Bueno, en el programa de hoy tenemos como tema principal urgencias traumatológicas, cuándo acudir a urgencias. Pero antes de entrar en materia me gustaría hablar con usted, doctor Iván, para que nos amplíe un poco el término. ¿Qué es la traumatología? Bueno, gracias, buenas noches. La traumatología por sí mismo, su significado se refiere a trauma abierto y logia, el estudio de las lesiones traumáticas. Nosotros como médicos especialistas en traumatología estamos muy pegados a la ortopedia. No hay una separación precisa porque caminamos junto a esos términos, porque tenemos que ver con la atención desde los recién nacidos, los pacientes en la vida adulta, y básicamente atendemos todas las lesiones que son de un origen, no necesariamente tiene que ser de alta energía, pero sí que involucra lesiones donde existen fracturas, traumatismos en la economía del sistema musculoesquelético. Y quisiera explicar que nosotros los traumatólogos tenemos que ver con el 80% de los huesos de la economía del cuerpo. Pues también hay médicos especialistas como el neurocirujano que ve el cráneo, el otorrinolaringólogo y el maxilofacial que ven el macizo facial, y bueno, y el cirujano de tórax que ve las costillas. El resto de la economía de los huesos pues lo vemos nosotros. Básicamente nuestra función es atender tanto los pacientes que tienen problemas desde que son recién nacidos congénitos y los padecimientos adquiridos. ¿Podría haber una confusión, doctor, con el término traumatología y con el término de ortopediatría? Yo creo que van de la mano. Le comentaba
cuando tuvimos una charla informal, que antes los títulos como especialidad de ortopedia, pues nos salíamos como en ese término. Ahora el Consejo Mexicano de Ortopedia es Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología, porque es casi indivisible tener una separación de las especialidades. Yo creo que se complementan, se trabajan unidas, y creo que es muy complicado separar una de otras. Es lo mismo, por decirlo de alguna forma. Sí, y yo creo que es muy importante que en este programa abordemos todos estos temas, todos estos términos, porque muchas veces esta terminología podría ser un poco diferente a lo que coloquialmente nosotros conocemos, ¿no? Y podríamos acudir a otro tipo de especialistas errando la especialidad que tienen ustedes. Pero igual, por esta parte de acá con el doctor Roberto Weber, usted pues tiene otro tipo de especialidad, pero sí nos gustaría que nos platicara sobre cuáles son estas enfermedades que un traumatólogo atiende. Ok, en el área de urgencias vemos todo tipo de padecimientos, desde padecimientos traumatológicos, metabólicos y infecciosos, y de todas las índoles que pueden haber prácticamente. Uno de ellos, y los más importantes que tenemos que tener mucho cuidado, es la parte de traumatología, ya que puede comprometer tanto la función del cuerpo como la vida del paciente. Entonces, ahí es donde nos apoyamos en el área de traumatología y ortopedia, en el área de urgencias, para poder subsanar a los pacientes que llegan por ese tipo de problemas. ¿Cuáles son los más frecuentes? Los más frecuentes son fracturas, los más frecuentes son luxaciones, que es cuando el hueso se sale del lugar en donde debería de estar prácticamente, accidentes de carretera, accidentes de caídas, lumbalgias crónicas exacerbadas en su momento, o lesiones a nivel de cualquier hueso que pueda tener, que necesite la atención inmediata para poder evitar una complicación hacia nuestros pacientes. Prácticamente esas serían las más frecuentes que vemos en un área de urgencias, en el área de traumatología. Bueno, estas son las cuestiones más frecuentes, pero no todos son fracturas y caídas, no todos son huesos rotos, por así decirlo. ¿Qué otras cosas abarca la traumatología? No sé cuál de los dos quisiera abordar este término. Bueno, puedo iniciar yo y darle pauta al doctor. Perfecto, doctor. Prácticamente, traumatología está muy ligado a estas enfermedades, ¿no? Lo que es porque todo el mundo conocemos a alguien que se fracturó o a alguien que se lastimó algún hueso. Entonces llegó a un área de urgencias probablemente y acudió con un traumatólogo, y un traumatólogo lo valoró y vio cuál era la mejor resolución de su enfermedad. Pero también hay otras cosas que el traumatólogo puede ver, tanto en urgencias como en la consulta externa. La consulta externa es cuando vas programado a ver a un médico para un padecimiento ya diagnosticado prácticamente. ¿Cuáles pueden ser? La más frecuente es las lumbalgias y los golpes, las consecuencias de golpes o caídas crónicas, ¿no? Que ya es un problema que ya tiene bastante pauta y hay que resolverlo, pero ya tiene una consecuencia en el cuerpo del paciente. Y en el tema lumbar me gustaría que aquí el doctor Iván nos ampliara un poquito. ¿Qué es la lumbalgia, doctor? Bueno, la pregunta es muy buena porque lumbalgia es muy ambiguo, ¿no? Lumbalgia siempre hay que ponerle un apellido. Porque sí, lumbalgia... porque, bueno, ahí platicábamos de manera informal igual Sí. antes del programa y decía yo, es que tengo lumbalgia, ¿no? Así Muchas es. veces decimos esto, pero ¿qué es, doctor? Sí, lumbalgia es un término ambiguo que significa dolor en la zona lumbar, ¿no? De la parte de la columna, del esqueleto, se refiere específicamente a esa zona, pero es un dolor que puede ser ocasionado por situaciones mecánicas, traumáticas, metabólicas. Entonces, siempre el término hay que ponerle apellido y bueno, y como le explicaba, hay que explorar al paciente para poder pedir los estudios que sean ideales para llegar a un diagnóstico y ponerle un apellido, si es una lumbalgia espondilítica, una lumbalgia traumática, una lumbalgia mecanopostural. Entonces, sí es importante llegar a esa conclusión. ¿En qué tipo de paciente se puede presentar un problema lumbar? ¿Solo en personas adultos mayores o cualquier tipo de persona? Considero que el dolor lumbar es pacientes de mediana edad, adultos. Los niños es muy raro que se quejen de dolor, que llega a pasar, pero bueno, es población de jóvenes. La más frecuente hay una
causa específica, que las hernias de disco son en pacientes menores de 40 años y ya mayores de 40 años se atribuyen a procesos degenerativos como el conducto lumbar estrecho. Pero bueno, esas serían unas causas muy específicas, ¿no? Ok, pero vamos a seguir abordando estos temas. Todavía quiero que el doctor nos amplíe cuáles son algunos de estos problemas lumbares que son sobre todo incapacitantes. Pero vamos a ir a una pausa. Enseguida regresamos con más de Buena Salud. Dichos y hechos. Este es el mayor privilegio que un ser humano puede darle a otro. Permitir que lo cuide cuando más vulnerable se encuentra. Permitir que le devuelva la salud cuando su organismo le haya fallado. Quizá apenas si te conozca, pero en ese momento tú eres la persona más importante en su vida. Qué bueno que sigue con nosotros en este espacio Buena Salud. Seguimos platicando con el doctor Iván Asdrúbal y el doctor Roberto Weber. Estábamos hablando hace unos momentos sobre la traumatología y antes de entrar en materia con más de estos problemas lumbares incapacitantes que estábamos abordando hace un momento, me gustaría que el doctor Weber nos platicara la definición de urgencia. Claro. Bueno, las urgencias, cada quien puede tener una definición muy diferente acorde a lo que nos está pasando en un momento específico. Pero una urgencia en sí es una necesidad que podamos tener nosotros que pueda poner en riesgo tanto nuestra función, nuestra vida o que no podamos seguir nuestra vida cotidianamente. Entonces, en las áreas de urgencias, la principal tarea es evitar que esto llegue a pasar. Son problemas que si no son atendidos en el momento, pueden llegar a causar una complicación en su vida y pues eso es lo que se trata de evitar. Hay muchas urgencias que son urgencias reales y urgencias sentidas. Las urgencias reales son aquellas que en verdad tienen una probabilidad de afectar o complicar la vida de una persona, como pueden ser los infartos, las hemorragias, entre muchas otras, ¿no? Y las urgencias sentidas son aquellas que, aunque a mí, yo puedo considerar, por ejemplo, como persona, que en verdad es una urgencia, pero en verdad no está poniendo en riesgo mi vida, como puede ser, por ejemplo, una caída y un raspón, o desde algo tan simple como eso, como una diarrea relativamente controlada, el cual me da tiempo de poder sacar una cita en mis servicios de medicina y poder atendérmela con mejor tiempo. ¿Por qué es importante el acudir a esos servicios, no al área de urgencias? Es porque el médico que está en la consulta externa le puede dar un seguimiento a su enfermedad y en el área de urgencias solamente se atiende la parte, como bien dice el nombre, urgente, ¿no? Esa es una de las grandes diferencias. Ok. Y dentro de esas urgencias podría venir los problemas lumbares que son incapacitantes, ¿es correcto? Así es. Para ello tenemos aquí al especialista, doctor, amplíenos un poquito. Los problemas lumbares después de la gripa son la segunda causa de visita a un hospital. Siempre nos cuesta un poco, sobre todo las personas que trabajamos en las instituciones, llegar a un diagnóstico porque el paciente con referir dolor es su síntoma principal. El problema de algunas situaciones como el dolor es que es algo que no podemos medir nosotros los médicos, no es como la temperatura, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial. El dolor es algo subjetivo porque es algo que me afecta y no tengo una forma de medirlo. Entonces empezamos con una exploración física, radiografías simples. Mucha gente me dice, oye, voy a tomarme una resonancia. Quizás sí, pero no es de inicio, o sea, son estudios que vamos avanzando. Pero bueno, la lumbalgia es una causa muy frecuente de acudir a un servicio de urgencias por el dolor. Y bueno, en urgencias se trata de quitar el dolor, que es el síntoma principal. Y bueno, posteriormente esos pacientes tienen que acudir a llevar un proceso para tener un diagnóstico preciso, ¿no?
Doctor Weber, aquí me gustaría, aprovechando este tema que está abordando el doctor Asdrúbal, me gustaría que nos platicara dentro de su experiencia en el área de urgencias algún caso así que le haya impactado mucho. Bueno, más que impactado, te puedo platicar un caso muy reciente, que de hecho estuvimos los dos involucrados, por eso yo creo que es bastante viable, ¿no? Un paciente llega y tiene un accidente. Tiene un accidente hace una semana, pero él acude, en vez de acudir al área de urgencias, acude con los conocidos hueseros. Entonces el huesero le trata de ayudar, componiéndole en lo que él conoce el dolor, más bien subsanando el dolor que él siente y tratando de acomodar el hueso, por así decirlo, pero lo único que se logra es que esa persona, en vez de haber acudido a un área de medicina donde le hubieran diagnosticado algún problema traumatológico, lo dejó pasar una semana, porque pues él dijo, yo ya acudí a que me lo checaran y me dijeron que estaba bien. Acude el día de hoy y presenta a este paciente, le mandamos a hacer una radiografía, le damos para el dolor y presenta una fractura a nivel de la clavícula derecha. Entonces ese paciente, todo ese tiempo que pasó, es tiempo perdido para los traumatólogos, porque él debió de haber llegado al mismo momento en que tuvo el accidente para evitar complicaciones o consecuencias que pudieran afectarle. Cada día que pasa aumenta la posibilidad de complicaciones en ese paciente. Entonces el paciente llega el día de hoy con mucho dolor, el dolor ha aumentado, disminución de la posibilidad de mover la extremidad, y pues evidentemente nosotros solicitamos la atención del área de traumatología, en donde pues prácticamente el paciente tiene que pasar por un proceso quirúrgico para poder arreglar este problema. Otra cosa podría haber sido si el paciente hubiera llegado en su momento para poder ser atendido. Y esa es la importancia de este tipo de pláticas que tenemos en estos momentos, que los pacientes sepan cuándo deben de acudir al área de urgencias y cuándo deben de sacar su cita a consulta externa. Porque si hay dos problemas muy grandes en el área de urgencias. Uno es que los que deben de llegar no llegan, como es este caso que les estoy platicando. Y el otro más grande, que es el 80%, son que las atenciones en urgencias en verdad no son urgencias las que estamos atendiendo. Entonces, nosotros tenemos que concientizar a la población para que sepan cuándo acudir y cuándo no acudir al área de urgencias. Por ejemplo, yo tuve un accidente y en ese momento yo tengo que ir de inmediato con un especialista al área de urgencias, o tengo que esperar, o muchas veces dicen, no lo toques hasta que lo vea un especialista. O sea, yo puedo transportar a la persona, o tengo que esperar por ejemplo, en este caso, una ambulancia que lo venga a tratar. ¿Qué se debe de hacer? Ahí todo depende del tipo de accidente que tú te refieras. Por ejemplo, hay accidentes automovilísticos, o un accidente es que yo me pueda caer, o un accidente es que se me atravesó alguien en una bicicleta y me caí, me lastimé y me raspé. Eso no es... Sí, no hay es que ver el nivel de gravedad, exactamente. ¿No? ¿Cómo podemos nosotros tener una idea de cuándo acudir al área de urgencias? Cuando el dolor no cesa. O sea, ¿qué significa eso? Que no disminuye el dolor que estás presentando. Hay una dificultad para la movilidad de alguna extremidad, o que pérdida de la conciencia principalmente es una de las cosas que a fuerzas tenemos que acudir al área de urgencias, ¿no? Si yo me caí y me raspé, claro, me va a doler y yo siento que es una urgencia para mí, pero en verdad eso puede ser valorado en un segundo tiempo. ¿Por qué? Porque en el área de urgencias puede llegar un paciente que se amerita la atención en ese momento, una persona infartada, una persona con un problema metabólico descontrolado, o cualquier otra situación que ponga en riesgo la vida de ese paciente. Y pues los médicos van a estar atendiendo una persona con una raspadura, o con una diarrea de hace una semana, o con un problema infeccioso que no se trató hace igual una semana, ¿no? Entonces le quitamos esa oportunidad al paciente, que cada minuto que pasa, ahora sí que es un mayor porcentaje de posibilidades de que se nos complique, cuando deberíamos estar atendiendo a esos pacientes en urgencias en vez de a los pacientes que son urgencias sentidas, ¿no? Exactamente, doctor. Y doctor Iván Asdrúbal, me gustaría que desde su punto de vista nos comentara qué se debe de hacer en caso de un accidente. Ya nos comentaba el doctor Weber algunas de estos tips, por así decirlo, identificar qué nivel de dolor tengo, ¿no? Pero, ¿qué nos puede decir usted desde su experiencia? Bueno, yo nada más quisiera
ahondar en lo que comentó el doctor. Ok. Cuando acudir a urgencias, pues cuando hay dolor, inflamación, incapacidad funcional, crepitación y pues que esté roja la herida, ¿no? Eso habla, lo más probable es que haya tenido una lesión importante. Y volviendo a lo que él mencionó hace un rato, hoy atendí 2 pacientes que tenían fractura de uno de una costilla y otro de 3 costillas y bueno, tenían esos síntomas y pensaron hasta una segunda vuelta con algún médico externo, pues llegaron. Entonces, volviendo a lo del dolor, que es subjetivo, pero normalmente la gente cuando se queja de dolor es que pues hay que investigarlo. Ahora, ¿qué hacer en caso de un accidente? Pues nosotros como personas normales, o sea, habituales, es ideal, pues hay un protocolo que mencionan que hay que poner al paciente de lado para que pueda respirar, para que no se ahogue con sus propias secreciones, tratar de comunicar y de contactar un servicio de urgencias. Y bueno, la verdad, lo ideal es esperar al paramédico, que es una gente que trae un equipo y una situación de preparación mucho más específica para un sitio de una zona, una vía pública. Pero bueno, a veces somos los primeros en llegar y bueno, con esa parte, mantener siempre el cuello sostenido con las 2 manos, poner al paciente de cúbito lateral y bueno, hace poco llegó un paciente con una amputación traumática, alguien le puso una isquemia, que creo que se me hizo una excelente idea porque tenía una amputación traumática de la extremidad y bueno, puede morir por una arteria, igual una amputación de la pierna, hacer una isquemia. Y bueno, ahora hemos tenido muchos casos aquí en el estado de que hay amputaciones y la gente busca que se reimplante. Pero mire, vamos a dejar ese tema ahí, vamos a ir a un corte promocional y ahorita nos comenta algunos de esos casos que usted ha visto dentro de su experiencia profesional. Vamos a una pausa, enseguida regresamos a Buena Salud. Noticias del mundo de la medicina. Por salud, contesta el teléfono. Desde el advenimiento del correo electrónico y los mensajes de texto, muchos hemos adoptado esas tecnologías para mantenernos en contacto, en parte porque pensamos que las llamadas telefónicas son más invasivas. No obstante, durante un estudio aleatorio llevado a cabo en Texas con 2 grupos que retomarían viejas amistades, ya sea por correo o por teléfono, las llamadas aportaron una mayor sensación de unión, sin provocar la incomodidad adicional que muchos habían anticipado experimentar. Formar vínculos con otros es esencial para la salud y el bienestar. Por eso, si deseas cultivar relaciones con personas que se encuentran lejos o en estas épocas de distanciamiento social, lo mejor es limitar la comunicación por medios escritos y darle la preferencia a las llamadas y videollamadas con mayor frecuencia. Gracias por seguir con nosotros en Buena Salud. Cuando hay una amputación, ¿usted sabe lo que se debe de hacer con la extremidad que se perdió? Aquí tenemos al doctor Iván Asdrúbal que nos va a comentar algo. También nos estaba platicando alguna de sus experiencias en la traumatología. Sí, como les comentaba, la pregunta antes de que salíamos de escena era ¿qué hacer en una urgencia, ¿no? Las amputaciones son una cosa muy importante. Lo ideal es recoger la extremidad, colocarla en una bolsa, si de preferencia está limpia es mucho mejor, sellarla, cerrarla, conseguir una hielera y poner el hielo al lado, porque si echan la extremidad pues, junto con el hielo, pues se va a macerar y ya no va a servir para ninguna cosa. Entonces es importante tener ese conocimiento. Y bueno, cuando va junto con esa situación, pues las arterias y las venas van a sangrar, ponerle una isquemia para que el paciente no tenga una pérdida de su volumen corporal de manera importante. ¿Esa isquemia cómo se...? Lo pueden hacer con una venda, con con un torniquete, con una paliacate, con cualquier situación que les pueda hacer para apretar. Una presión, ¿no? Una presión.
Y bueno, yo tengo el gusto de trabajar en el Hospital Rovirosa y volviendo a lo de las urgencias, normalmente todos los pacientes que llevan a tener lesiones importantes, pues muchas se ven, los huesos de fuera, lesiones por arma de fuego, pero llamémosle las lesiones traumatológicas normales, pues tienen deformidad, incapacidad funcional, aumento de volumen. Entonces eso es igual a que tengan que ir al servicio de urgencias para que sean valorados, ¿no? Ok, platicábamos de cómo se puede salvar algún miembro que fue amputado por accidente. Digamos, estoy cortando la carne y me rebané un dedo. ¿Qué tengo que hacer o qué pasa ahí? Afortunadamente aquí en la ciudad hay gente muy preparada, ya se han hecho 2 casos o 3 aquí en la ciudad, porque se ha implementado mucho la microcirugía, hay gente muy preparada como el doctor Pepe Aguilar, Héctor Palomino, y bueno, esa gente lo que tiene la ventaja o han tenido la oportunidad es porque son cortes, son cortes precisos, ¿no? Con espada, con cuchillo, son cortes que arrancan la extremidad de una manera, llamémosle, fina. Es más complicado salvar alguna extremidad cuando son por machacamiento porque un desgarre o algo así. Se machaca, se destruye toda la masa muscular y bueno, ahí viene un efecto que se llama síndrome de machacamiento o aplastamiento y bueno, es más complicado tener esa posibilidad de reimplantar. Pero bueno, mientras, obvio, como gente normal, pues nos es muy difícil saber, pero todos los que tengan la posibilidad, bueno, se agarra la extremidad, se guarda en una bolsa de plástico de preferencia limpia, se consigue una hielera, le ponen los hielos alrededor y bueno, ya el médico que esté a cargo va a valorar la posibilidad de hacer el reimplante. Pero si hacen eso, es ayudar mucho al médico que le pueda brindar una oportunidad al paciente, ¿no? Y bueno, por otra parte, con el doctor Weber, me gustaría que nos platicara qué hacer en caso de que una herida o accidente no sea urgente. Ok. Como decía el doctor, es muy difícil poder discernir entre qué herida o qué accidente puede ser urgente o no puede ser urgente. Ante la duda, siempre es recomendable el acudir al área de urgencias. Cuando el dolor es incesante, como platicábamos hace un momento, o ¿a qué me refiero con esto? Que el dolor no se detiene. Nosotros podemos golpearnos, por ejemplo, jugando fútbol, y en el momento el dolor cesa, ¿no? ¿Por qué? Pues fue un golpe por un contacto. Pero, por ejemplo, si yo, en el mismo ejemplo, jugando fútbol, me lastimé el tobillo, me lo lastimé, y empieza a tener un aumento de volumen, o sea, se empieza a poner gordito el tobillo, el dolor es incesante, se pone morado alrededor, bueno, ese es un buen momento, con los signos que comentaba el doctor, de que esa persona tiene que acudir al área de urgencias para poder evitar que eso siga aumentando en el volumen, en el dolor, o si hay alguna herida a nivel óseo o muscular, que vaya a complicarse, ¿no? Si el golpe que tuviste fue nada más en el momento, cesó y no tienes ni deformidad, no tienes ni no tienes aumento de volumen ni ninguna otra situación, bueno, aunque sí tienes que valorártelo, puede ser valorado, por ejemplo, no sé, muchos partidos de fútbol son en la noche, puedes ir al día siguiente a tu unidad médica y con mucho gusto te van a valorar para ver, te van a dar medicamentos para el dolor, te van a checar que no tengas alguna situación y con mucho gusto te van a referir, si en caso de ser necesario, con un especialista para que te valore. Si ven que es suficiente con la valoración de urgencias, bueno, de tu unidad médica, con eso te vas a quedar y te van a dar seguimiento de esta situación para ver que a la larga no tengas ningún problema. Esa es una de las grandes diferencias entre el área de urgencias y el área de medicina, ahora es que la unidad médica. En el área de unidad médica podemos dar un mejor seguimiento porque estamos viendo al paciente continuamente. Y en el área de urgencias atendemos en el momento que tienes el problema. De ahí te referimos a tu unidad médica para que te den ese valioso seguimiento y puedas evitar complicaciones a la larga. Porque no solamente es la atención de urgencias, eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. No es nada más el medicamento, te pongo una compresión y ya con eso va a quedar. Muchas veces necesitamos rehabilitación o necesitamos medicamentos por un mayor cantidad de tiempo. Entonces eso es lo que se va a ver ya en tu unidad médica
y puede ser que el tratamiento, aunque pareciera que nada fue por unos días, en verdad va a tardar unas semanas, unos meses, etcétera. Entonces, por eso es importante que le demos seguimiento a esas enfermedades y no lo dejemos pasar. Y para darle seguimiento a esas enfermedades, doctor Weber, ¿se debe de acudir directamente al área de urgencias o se tiene que sacar cita de acuerdo al servicio de salud que uno tenga? Normalmente, bueno, ya prácticamente en todos los servicios está implementado los servicios de agenda tu cita, ¿no? Tú puedes hacer desde vía telefónica, desde internet o presencialmente acudir y poder sacar una cita. ¿Qué es lo que pasa? Hay dos maneras en las cuales pueden derivarte a tu unidad médica o con tu médico o familiar que te va a estar atendiendo. Una es, llegaste a urgencias, se te atendió la urgencia y de ahí te derivan, o sea, te mandan con tu médico familiar. La otra es que tú llames directamente para poder agendar con tu médico familiar. Esas son las dos maneras para poder dar una continuidad a tu tratamiento. Recordemos que en la medicina no solamente es pongo un parche y te mando otra vez a tu trabajo. ¿Por qué? Porque al rato vas a regresar complicado, con un dolor más fuerte o con una lesión más grande. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como médico? Darte un seguimiento, que es lo que va a hacer toda unidad de medicina familiar, llámese cualquiera, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud o cualquier privado y los servicios médicos de la UJAR, ¿no? Todo lo que vamos a tratar de realizar es que ese paciente salga del área de medicina antes de como llegó a nosotros, por así decirlo. ¿Por qué? Porque tratamos de permanecer todas las funciones de una persona en su ámbito, no solamente médico, sino psicológico, sino social, para poder ayudarlo de una manera integral. Exacto, sí, porque esto es multidisciplinar, ¿no? Varias especialidades van de la mano, en este caso, sí. Digamos, voy con el médico general, él me pasa con el traumatólogo. ¿Cómo funciona esto, doctor? Multidisciplinario es muy buena observación. Asimismo, llega el paciente grave o con una lesión traumatológica grave, o sea, normalmente no es nada más el hueso, llevan una lesión en cráneo o en abdomen. Entonces llega el servicio de urgencias, el primero que lo valoró pues fue el paramédico. Ajá. Al llegar al momento al hospital, pues lo ve el urgenciólogo. Y bueno, lo vemos el radiólogo, quizás el cirujano general, el neurocirujano, el traumatólogo. Y entonces nosotros lo único que hacemos es priorizar, aunque esté el hueso de fuera, aunque tenga una fractura expuesta grado 3 que se expone de manera aparatosa, pero si el paciente tiene una lesión abdominal, lo que lo va finalmente a tener una complicación de perder la vida, pues es el abdomen. Entonces, aunque sea una urgencia traumatológica, o sea, es más importante llevar una situación de cirugía, o si tiene un problema que tiene en el cráneo un proceso de un traumatismo craneoencefálico severo y tiene un hematoma, pues aunque volvemos a lo mismo, que esté el hueso de fuera o luxado, eso no importa. Lo que importa es drenarle, porque eso sí lo va a matar al paciente. Exacto, yo creo que aquí es la cuestión de pensar del doctor multidisciplinario. En este caso. Ajá, este es un trabajo de multidisciplinario, multidisciplinario. Y sobre todo lo más importante aquí va a ser la salud del paciente y qué es lo que va a permitir que siga con vida. Así es. En medicina, la parte multidisciplinar va en dos enfoques. Una es en permear la vida del paciente, que significa eso, que continuar, así que priorizar qué es lo que en verdad puede llegarle a causar un problema a la larga que pueda perder la vida del paciente. Eso es lo primordial que tenemos que atender y de ahí ya es evitar las complicaciones que pudiera darle a este paciente. Como bien dice el doctor, el paciente puede llegar con una fractura expuesta, bueno, una fractura vamos a llamarlo, pero tiene un hematoma en el cerebro, lo van a pasar primero a neurocirugía para drenar ese hematoma y de ahí ya en un segundo tiempo, aunque era una urgencia traumatológica, van a atender la parte traumatológica. ¿Por qué? Porque esto no ponía en riesgo su vida, el hematoma sí. Al igual que cuando puede ser al revés, ¿no? El golpe en la cabeza fue muy leve, no tuvo ningún problema, ni siquiera perdió la conciencia, pero la herida está causando algo y puede poner en riesgo su vida. Ok, pero vamos a seguir abordando estos temas, esto al regresar del corte.
La edad no es el enemigo. El estancamiento, la autocomplacencia y la inmovilidad, esos son los verdaderos enemigos. Qué bueno que siga en este programa Buena Salud, claves para enriquecer tu vida. Estamos hablando con nuestros expertos de esta noche, el doctor Iván Asdrúbal y el doctor Roberto Weber. Estamos ya abordando el tema de qué pasa después de la atención de urgencia, pero me gustaría que nos platicara, doctor Asdrúbal, cómo priorizar una urgencia dentro del hospital. Priorizar. Nosotros en el hospital pues vemos muchos pacientes en un ratito, pues. A lo mejor llegó uno luxado, uno macheteado y el otro con una herida, con una fractura expuesta. Entonces, aunque los tres son graves, pues el paciente con la fractura expuesta tenemos unas horas doradas para que no tenga una infección recurrente o una osteomielitis. Entonces, de momento es ese. Y después seguiría la luxación, porque cuando dejamos pasar también cierto periodo de horas a un hueso fuera de su lugar, pues empieza a dañar el cartílago articular y entonces también le queda una secuela. Y quizás aquí por el último sería el macheteado, ¿no? que sí es importante, pero tenemos que priorizar en base a nuestro conocimiento, en base a la experiencia que llevamos en los hospitales. La pérdida de sangre también. La pérdida de sangre es importante. Cuando los pacientes llegan con una amputación, pues ese paciente es segurito que perdió mucha sangre. Y bueno, priorizar es muy importante para salvar a la vida que está más en riesgo y bueno, las otras van a tener quizás una lesión, pero es más importante salvar la vida, ¿no? En esa parte. Sí, la vida siempre es... Claro, la vida es lo más importante y eso es lo que priorizamos en ese momento, ¿no? Por lo que nos formamos, ¿no? Para nuestra vocación de todos los médicos, yo creo que ya ese es el estigma. Y no, o sea, no pensamos, o sea, lo más importante es el que pueda morir, ¿no? O sea, nos enfocamos enfocamos en ayudar a ese paciente. Y creo que eso es lo más importante de todo este programa, que la gente conozca las especialidades médicas que existen y los estudios que ustedes pasaron para que puedan salvar una vida, ¿no? Eso es lo que hay que tomar en cuenta y sobre todo valorar pues, todo el conocimiento que ustedes tienen, y esos son momentos, segundos, que pues son importantes para la vida de una persona. Claro, sí, importante que siempre los médicos aprendemos a trabajar en equipo, nos respetamos, porque todo es como un baile perfecto, o sea, todos llevamos un ritmo y un compás bien sincronizado. Yo no puedo llegar, aunque esté el hueso afuera, sin permitir que mi compañero de urgencias haya hecho su valoración. Lo mío es importante, pero quizás los de ellos es todavía más importante porque es el que está entrenado para esa parte y el resto va, pues tanto las enfermeras, los médicos de rehabilitación, los médicos de rayos X, somos o sea, siempre es, el grupo es muy importante para los pacientes, ¿no? Y sobre todo los procesos, doctor Weber, ¿cuáles son estos procesos de rehabilitación que deben de tener estos pacientes postraumáticos? Bueno, esos son muy importantes porque, como bien dice el doctor, más bien, lo más importante que tenemos que salvaguardar es la vida de un paciente. Pero después de salvaguardar la vida de un paciente es la calidad de vida que nosotros le vamos a dar a ese paciente. Por ejemplo, en un proceso de una amputación, vamos a tomar el tema que estamos platicando desde hace un ratito. Qué bueno que se pudo restituir la extremidad, eso está excelente, pero la movilidad va a estar disminuida, la sensibilidad, etcétera, etcétera. Y para eso son los procesos de seguimiento del paciente. Tiene que llegar a rehabilitación, tiene que llevar todavía un proceso, probablemente por varios años, pero
le va a ayudar a recuperar tanto la movilidad como la sensación en esa parte que perdió. Y no solamente en ese tipo de casos, puede ser desde hasta en las mismas fracturas, que puedes llegar a tener un paciente que el hueso quedó bien fijado, pero la movilidad no es la misma que antes. Entonces, el proceso de rehabilitación, que es el que llega después de la atención de la urgencia traumatológica, después de, bueno, voy a profundizar en esa parte. La urgencia traumatológica se atiende, se soluciona el problema de inmediato, el problema agudo. De ahí se tiene que dar un seguimiento por parte tanto del traumatólogo como de su médico familiar para darle un seguimiento y ver qué cosa va a necesitar ese paciente para poder tener una calidad de vida óptima. De ahí se va a ver si se tiene que mandar, por ejemplo, si tienen obesidad o algo, puede ser a nutrición. Si lo que necesitan es rehabilitación, se va a mandar a rehabilitación. Entre muchas otras especialidades que pueden derivarse y pueden llegar a ser necesarias para que ese paciente recupere su autonomía, o sea, que sea autosustentable ese paciente y que no tenga una complicación a la larga, ¿no? Esos son, sabes, los procesos para poder no solamente el curar ese problema en el momento, sino que regrese a un estado óptimo de salud o después de ese traumatismo, ¿no? ¿Qué determinaría, doctor, el tiempo de la rehabilitación del paciente? Mira, la rehabilitación de un paciente es muy acorde al tipo de accidente que tuvo. Si el accidente no comprometió la movilidad a gran escala, entonces la rehabilitación sí va a ser por varias sesiones, pero no va a ser durante un año tal vez, o todo eso va a depender de la evaluación. Hay criterios y hay escalas en las cuales al momento de que tú derivas a un paciente a rehabilitación, se la realizan para ver el grado de movilidad, el grado de discapacidad, entre muchos grados más, y de ahí poder saber cuánto tiempo va a necesitar ese paciente para poder regresar a su estado normal o a lo más cercano que se pudiera, ¿no? Hay veces que no es posible regresar al 100% de la movilidad, pero pues por lo menos llegar a 90, 80, 50, lo más que se pueda para que ese paciente pues sea autónomo hasta cierta manera. Entonces sí es muy variable y va a depender justamente de cómo fue el accidente y qué resolución se le dio, ¿no? Ok, dentro de este tipo de traumas, doctor Asdrúbal, pudieran presentarse algunas secuelas. ¿Podría comentarnos cuáles podrían ser algunas de estas o efectos postraumáticos? Entre ellos, si hubiera la posibilidad de haber problemas psicológicos. Ok, yo creo que son dos cosas importantes. La primera, las fracturas, cuando tienen en una zona que es articular, tienen peor pronóstico porque van a hacer una cosa que se llama artrosis postraumática, o sea, van a quedar ciertas secuelas en los rangos de movimiento. Y cuando son lesiones que como ocasionan una secuela permanente como una amputación, siempre hay ese compromiso, ¿no? O sea, si yo hubiera y las fases de lo que es una pérdida, ¿no? Volvemos a lo mismo de trabajar en equipo. Aunado a una cirugía, a una fractura, siempre la rehabilitación tiene que ser procesos casi inmediatamente después de que suceda algo, ¿no? Después de que se opera un paciente, después de que se amputa un paciente, siempre la rehabilitación generalmente la debemos de hacer al día siguiente. Nosotros los traumatólogos hacemos una parte, pero bueno, hay especialistas en eso, los médicos en rehabilitación, pero bueno, es importante que eso lo tengan los pacientes. Me ha tocado mucho que opera un paciente una fractura de fémur y al otro día no quiere caminar, ¿no? O sea, se les pone el clavo y al otro día tiene que estar empezando a caminar para su pronta rehabilitación y ayuda a mejorar la consolidación. Volviendo a las lesiones psicológicas, yo creo que ahí están incluidas o inmersas muchas situaciones, la personalidad, el tipo de lesión. Me toca atender de manera frecuente a indocumentados, pasan con el tren, pierden una pierna, un brazo y van a Estados Unidos a tener una mejor calidad de vida y pues les va peor porque como iban a ingresar. Entonces pues yo creo que esas situaciones sí son emocionalmente muy complicadas. Sí, yo creo que es demasiado complicado y viene
los dolores fantasmas de muchas veces, doctor. Sí, es una de las situaciones que también se presenta, pero más que los dolores fantasmas también son, como bien comentabas, una de las complicaciones también muy frecuentes y muy desatendidas, no desatendidas, sino que dejamos muy aparte a veces, es la parte psicológica, ¿no? No solamente los médicos tenemos que abocarnos a la parte física de la persona, sino también cómo afecta cualquier resolución de su salud en la parte física, psicológica y social. O sea, si esa persona va a tener una repercusión psicológica, pues puede llegar a tener un problema más grande que solamente por el golpe físico, ¿no? O en el aspecto social, si ya no va a estar incluido en sus redes sociales, en su familia, etcétera. Entonces todo eso se tiene que tener muy en cuenta. Es algo que está como que lo dejamos a veces un poco aparte, pero tiene que estar totalmente incluido en la atención de ese paciente traumatológico. Exactamente, doctor. Pues les agradecemos a ambos, al doctor Iván Asdrúbal Muñoz Torres y al doctor Roberto Weber Burke Palacios, por haber estado con nosotros en este espacio. Hoy hemos aprendido que las patologías agudas traumatológicas suponen un reto para cualquier médico que desarrolle su actividad en un servicio de urgencias. De hecho, en la mayoría de los países desarrollados, los médicos implicados en la atención de las urgencias traumatológicas provienen de diferentes especialidades. En nuestro próximo programa abordaremos un tema muy importante para nuestra familia, el cuidado de los niños en sus primeros años de vida, el control de niños sanos. Y con esto nos despedimos. Mi nombre es Stephanie Pérez. Hasta pronto.